Me colocaron junto a la basura en la fiesta de cumpleaños de mi propia sobrina. Una silla plegable, medio plato de papel y ninguna tarjeta con mi nombre. Me senté sola, junto a la puerta de la cocina que se movía al balancearse, donde las risas nunca llegaban. Hace años vendí la pulsera de mi abuela para pagar la matrícula universitaria de mi hermana. Nadie lo recuerda, nadie siquiera me miró. Hasta que el dueño del local entró, se inclinó ligeramente y dijo una palabra que los dejó sin aliento: jefa. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo hoy?, comenta bajo. Siempre fui la del medio, no lo suficientemente mayor como para imponer respeto, ni lo bastante pequeña como para merecer atención. Flotaba entre sus prioridades, recogiendo los pedazos que ni siquiera se daban cuenta de que habían dejado caer. Después de que nuestro padre murió, todo cambió. No como una tormenta, no, más bien como una gotera, lenta, invisible, constante. Mi madre solía tararear por las mañanas antes de la escuela. Después del funeral, la casa permaneció en silencio. Dejó de tararear, dejó de notar las cosas, vertió su dolor en la más pequeña. La llamaba mi rayito de sol y mi segunda oportunidad. Yo me convertí en ruido de fondo. Cuando tenía 12 años, era yo quien empacaba las loncheras. A los 15, era yo quien esperaba en las reuniones de padres y maestros. Mi madre me elogiaba cuando le convenía, me decía tan responsable, como si fuera un electrodoméstico favorito, no una hija. La casa en la que vivíamos era pequeña, con suelos que crujían y un solo baño compartido, pero había un objeto que lo significaba todo para mí, una pulsera de plata delicada con una inscripción desvanecida. M para D, siempre. Era de mi abuela. Me la dio en mi 10º cumpleaños, susurrando: tú mantienes a esta familia unida. Yo no sabía qué quería decir, solo sabía que pesaba en mi muñeca, como una promesa. Años después, le regalé esa pulsera a mi madre. Ella había olvidado mi cumpleaños otra vez. La envolví de todos modos, la puse en una cajita de terciopelo y la dejé sobre su tocador con una nota. Para todo lo que olvidaste, yo aún recuerdo. Ella nunca se la puso. Quedó en su tocador durante años, acumulando polvo junto a sus frascos de perfume y pastilleros. Como yo, siempre estaba ahí, siempre ignorada. Vivíamos en un barrio muy unido donde el chisme corría más rápido que el correo. Mi hermana menor floreció pronto, hermosa, popular, siempre lista para un espectáculo. Hacía porras, debates, bailes. Mi madre estaba en cada recital. Yo era quien la llevaba en coche. A veces me preguntaba si notaban cuando yo no estaba. Un año, conseguí una beca completa para un colegio comunitario en un pueblo vecino. La acepté sin preguntar. Ni siquiera me preguntaron qué estudiaba. Trabajé en 2 empleos. Asistí a clases vespertinas, regresaba a casa en cada cumpleaños y festividad. Llevaba regalos, ayudaba a limpiar. Preguntaba por sus vidas. Nadie preguntaba por la mía. La primera verdadera fractura llegó el año en que mi hermana se graduó con honores de una universidad estatal, aquella para la que yo había contribuido a pagar su primer depósito de matrícula. Le hicieron una fiesta en el patio con luces, un DJ contratado y cupcakes personalizados. Mi madre dio un discurso. Los vecinos aplaudieron. Yo serví la limonada. Nadie mencionó la pulsera. Nadie recordó que alguna vez fue mía. Pasaron los años y ese patrón se profundizó. Mi hermana recibió un ascenso. Mi madre organizó otra cena. Yo acudí, ayudé, me fui. Siempre notaban lo que llevaba. Nunca que me marchaba con las manos vacías. Hubo un día de acción de gracias en el que olvidaron preparar un lugar para mí. Mi silla no estaba. Mi madre se rió y trajo un taburete del cuarto de lavado. Dijo: no te importa, ¿verdad? Ya estás acostumbrada a adaptarte. Sonreí. No dije nada. Pero ese momento se quedó en mis huesos. La pulsera apareció de nuevo, no en su memoria, sino en la mía. Pensaba en ella a menudo,
¿Cómo algo tan pequeño podía cargar tanto peso? ¿Cómo las cosas que damos demasiado pronto vuelven para perseguirnos en silencio? Cuando cumplí 30 años, tenía un pequeño apartamento, una vida tranquila y un ascenso que nadie conocía. Yo gestionaba operaciones en una empresa de hostelería en crecimiento. Adquiríamos locales, renovábamos espacios y, en silencio, construíamos una reputación. Nunca lo mencioné, ni una sola vez, porque nadie preguntaba. Me llamaban cuando necesitaban ayuda mudándose, cuando se les caía un contrato de alquiler, cuando alguien necesitaba un préstamo. Yo siempre decía que sí. Pensaba que ser necesaria era lo mismo que ser amada. Estaba equivocada. En el último cumpleaños que pasé con ellos, llegué tarde. Mi madre reía, mi hermana servía vino. Mi nombre no aparecía en el pastel. Yo no salía en las fotos. Al final de la noche, alguien preguntó, ¿recién llegas? Yo había estado allí por horas. Dejé de tomarme fotos con ellos después de eso. Dejé de llevar regalos. Dejé de esperar. Pero nunca dejé de recordar la pulsera, la sensación de entregarla, la forma en que mi madre la aceptó sin ver lo que me costó. ¿Cómo la olvidó? ¿Cómo me olvidó? Así que empecé a guardarme las cosas para mí, mis ascensos, mis proyectos, mis planes. Dejé de pedir asientos, porque sabía que algún día yo sería quien tuviera la mesa. Ellos nunca notaron el silencio que crecía en mí. Solo se hicieron más fuertes, más celebraciones, más discursos, más alabanzas para quien veían como la hija dorada de la familia. Pero el silencio recuerda todo. Y un día, ese silencio sería más ruidoso que todo su estruendo. Digan lo que quieran sobre la memoria. Se dobla, pero nunca se quiebra. Y el día que me hicieron sentar junto a la basura, se me envolvió como aquella pulsera una vez lo hizo. Apretada, fría, inquebrantable. El momento en que comenzaron a llamarla la triunfadora, comprendí que algo había cambiado. No ella, ellos. Mi hermana sonreía con más brillo, sí, pero era la forma en que nuestra madre se aferraba a ella lo que convirtió todo lo demás en fondo. Incluso a mí. Comenzó con cosas pequeñas. ¿Quién recibió el último asiento en la mesa? ¿Qué fotos subían a la repisa? ¿Quién obtenía el reconocimiento por simplemente presentarse? Ella se adueñaba de la habitación. Yo recogía las sobras. Al principio pensé que lo estaba imaginando, que seguía cargando viejas heridas como reliquias, puliéndolas en secreto. Pero luego vino el viaje familiar al que no me invitaron, un fin de semana largo en Vermont, cabañas, chocolate caliente, una foto de grupo que vi en línea 2 días después. No me etiquetaron. Cuando pregunté, mi madre dijo, «Oh, pensábamos que estabas ocupada. Siempre lo estás». La forma en que lo dijo lo hizo sonar como una acusación, no como un hecho. Como si hubiera elegido una carrera para escapar de ellos. Como si mi ausencia fuera algo que me había ganado. Miré a mi hermana, ella desvió la mirada. Habían construido un nuevo ritmo, uno donde mi nombre ya no estaba en la letra. Sin embargo, seguía apareciendo. Cada vez que llamaban, yo respondía. Cuando se rompió el calentador de agua, conseguí un fontanero. Cuando el coche se averió, pagué las reparaciones, con discreción, sin recibos. Me criaron para creer que amar significaba hacer cosas, incluso cuando no te veían. Pero poco a poco dejaron de pedir con amabilidad. Mi hermana una vez dijo, «Nos debes. Tú tenías menos gastos, sin hijos, sin marido. Tu vida es más fácil». Esa frase se marcó en mí como vidrio. Nadie vio las noches en que trabajé hasta después de la medianoche, sola en un apartamento de un dormitorio, calentando sopa en una placa eléctrica porque estaba demasiado cansada para cocinar. Nadie vio las semanas en que pasé sin nada, solo para que sus emergencias desaparecieran, y aún así hacían que pareciera que tenía suerte de ser ignorada. En un momento escuché a mi madre decirle a una vecina, «Está bien, le gusta su espacio», como si fuera un gato, de bajo mantenimiento, casi ni notada, ya no parte del mobiliario familiar. Entonces llegó la petición más grande.
Mi hermana estaba empezando un negocio, una boutique. Tenía la visión, el nombre, el usuario de Instagram, pero no el financiamiento. Mi madre lo llamó su sueño. Me enviaron una propuesta toscamente escrita, con cifras que no cuadraban y cronogramas que no tenían sentido, pero estaban seguros de que ayudaría. Después de todo, crees en la familia, ¿verdad? No respondí durante días. Cuando finalmente dije que no, suave, cuidadosamente, reaccionaron como si hubiera encendido una cerilla en el árbol genealógico. Mi madre lloró. Mi hermana gritó. Dijeron que estaba celosa, que nunca la apoyaba, que quería que fracasaran. Ni una sola vez preguntaron por qué dije que no. No sabían que yo acababa de invertir 6 cifras en una ampliación de local, la tercera ubicación de mi propia empresa, a punto de inaugurarse en 6 meses. No sabían porque nunca preguntaron, y yo había dejado de ofrecer pedazos de mí a quienes los trataban como sobras. Aún así, su silencio dolía más que sus palabras. Los días festivos se volvieron incómodos. Mi lugar en la mesa se desplazó cada vez más lejos del centro. Mi presencia se volvió opcional. Y aprendí algo brutal. Es posible desaparecer estando justo enfrente de alguien. Una tarde me encontré revisando fotos antiguas. Fiestas de cumpleaños, graduaciones, visitas al hospital. En cada una sostenía algo. Un pastel, un regalo, un bolso, un niño. Siempre la que ayuda. Nunca la ayudada. Recordé esa pulsera, la que una vez creí que permanecería en la familia para siempre, la que di con fe, la que nadie recordó. Fue la primera vez que lloré en años, no en voz alta, no dramáticamente, solo una lágrima solitaria, cayendo sobre la foto de mi hermana con su birrete y toga, aquella que yo pagué. Apagué la luz y me senté en la oscuridad, porque incluso las sombras se cansan de ser ignoradas. Al día siguiente, mi hermana anunció en línea el lanzamiento de su negocio. Etiquetó a todos los miembros de la familia menos a mí. La descripción decía, construido con amor y apoyo de todos los que creyeron en mí. Yo no era todos, ni siquiera era alguien, así que dejé de seguirlo, dejé de llamar. Empecé a volcar todo lo que me quedaba en el proyecto que era mío. Un local tranquilo en las colinas, una casa de campo convertida, elegante y discreta. Me encargué del diseño, los contratos, el personal, cada ladrillo colocado con el mismo cuidado que antes dedicaba a mi familia. Lo nombré en honor a mi abuela. Nadie lo sabía, nadie preguntó. Y cuando se acercaba el día de la inauguración y empezaron a llegar las solicitudes de reserva, volví a respirar. Como quien ha estado demasiado tiempo bajo el agua y finalmente recuerda cómo tomar aire. Todavía enviaban invitaciones a reuniones. Por obligación. Yo seguía yendo. Por curiosidad. Pero ya no esperaba calidez, ya no esperaba justicia. Me sentaba al fondo, asentía con cortesía y me marchaba temprano. No se daban cuenta, porque estaban acostumbrados a que fuera invisible. Y yo por fin aprendí a hacer las paces con eso. Algunas cosas se pudren desde dentro, no por odio, sino por negligencia. Y supe que era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran a buscarme. No por amor, sino por necesidad. Y esta vez la respuesta no sería silencio, sería estructura, sería piedra, sería mía. Fue en el baby shower de ella cuando todo cambió. 100 personas apiñadas en un salón alquilado, globos rosas atados con lazos, una mesa de postres lo suficientemente larga como para alimentar a un pueblo. Mi hermana llevaba una banda que decía «Mamá en camino», y nuestra madre la seguía como una sombra, arreglándole los rizos, ajustándole el vestido, besándole el hombro. Las luces se atenuaron. La música se detuvo. Luego repartieron etiquetas con nombres. La mía decía «Tía, creo», escrita con marcadora, mal deletreada. Todos se rieron. Sonreí. Y me senté en silencio en una silla plegable cerca del cubo de la basura. El aire olía a glaseado y desinfectante. Observé cómo abrían regalo tras regalo. La gente aplaudía cochecitos y bodies.
Ella brillaba, fluyendo en los elogios. Las cámaras parpadeaban cada pocos segundos. Nadie me miró. Nadie me preguntó si quería pastel. En un momento, mi prima pasó junto a mí y susurró: ¿De verdad te pusieron aquí atrás? Su voz tenía lástima. Eso dolió más que el insulto. Pero me quedé sentada. Crucé las piernas, junté las manos y dejé que el silencio gritara más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Después ofrecí ayudar a recoger. Mi madre me hizo un gesto de desprecio. Dijo: «Ya hiciste suficiente», con un tono que significaba: «Casi no hiciste nada». Lo que ella no sabía era que yo pagué los manteles, en silencio, a través del proveedor, porque sabía que mi hermana estaba atrasada con la renta de su boutique y aún así organizó esta fiesta. Las vi cargar regalos en los coches, riendo, sudorosas, abrumadas por la abundancia. Ni un «gracias», ni un «no podríamos haberlo logrado sin ti». Y aún así no dije nada. Solo recogí mi abrigo, dejé la etiqueta en la silla y me fui. Al día siguiente recibí un mensaje, no de mi hermana ni de mi madre, sino de un tío lejano, preguntando si contribuiría al fondo de la reunión familiar. Aparentemente yo era la organizada, la económicamente estable. Era el único título que me daban, la cartera invisible. Ese fue el día en que dejé de responder mensajes. Dejé de enviar tarjetas de cumpleaños. Me salí del chat grupal. Sin anuncio, sin confrontación. Simplemente abandoné la sala a la que desde hacía tiempo ya no me dejaban pertenecer. Vertí ese silencio en el trabajo. Jornadas de 12 horas, reuniones con contratistas, entrevistas de personal, muestras de pintura, arreglos florales. Elegía cada detalle como si me eligiera a mí misma por primera vez. El local estaba casi listo, y aún así, ninguno de ellos lo sabía. Estaban ocupados, con baby showers, ventas de boutique, brunches y vidas curadas en las pantallas. Una vez publicaron una foto familiar en un brunch. El pie de foto decía: «Agradecida por mi tribu». No me etiquetaron, ni siquiera me enviaron un mensaje. Observé desde lejos, como alguien que mira una casa en la que vivió, ahora repintada, redecorada y cerrada desde dentro. Pero había aprendido algo en toda esa ausencia. El silencio no es solo lo que te dan los demás, es lo que tú eliges guardar. Entonces llegó la fiesta familiar. Un cumpleaños muy importante para mi madre, uno grande. Todos estaban invitados, a todos se les asignaron roles, menos a mí. Nadie preguntó si podía ayudar. Nadie preguntó si iba a ir. Me enviaron la invitación como formalidad, una captura de pantalla reenviada sin mensaje. Fui de todos modos. Llevé un vestido azul marino, sencillo, impecable. Traje una tarjeta pequeña con una foto en el interior. Mi abuela sosteniéndome de bebé, solo las dos. Un recuerdo que nadie más tenía. Cuando llegué, nadie pareció sorprendido de verme, pero tampoco nadie pareció feliz. Mi nombre no estaba en las tarjetas de sitio. Encontré mi lugar, junto al cubo de la basura otra vez. Una temática, al parecer. Me senté, alicé mi vestido, coloqué la tarjeta frente a mí, y luego observé. Vi a mi madre brindar, a mi hermana sonreír de orgullo. Vi a la gente turnarse para alabar a la familia, su cercanía, su fortaleza, su legado. Nadie me mencionó. Era la sombra al borde del encuadre, pero ya no me estremecía, porque por fin había entendido. Podían borrarme de su historia, pero no de la mía. Unas horas después, un hombre alto con traje azul marino se me acercó. Parecía confundido, luego avergonzado. Dijo: «Disculpe, no me di cuenta de que ya estaba usted aquí». «Jefa». La cabeza de mi madre giró. Mi hermana se detuvo a mitad de la risa. Me puse de pie despacio. Sonreí una vez y dije: «No hay problema, solo esperaba el momento adecuado». La sala quedó en silencio, porque lo reconocieron. Él era el propietario del local, solo que no lo era. Yo lo era. Un murmullo recorrió al público, susurros, miradas inquietas.
Mi hermana parecía haber tragado su propia lengua. Mi madre entrecerró los ojos, confundida, incrédula. El hombre explicó, rápido, que la mujer con la que habían contratado era yo, que las renovaciones, las mejoras, la elegancia del lugar, todo provenía de mi visión, no mía como clienta, mía como propietaria, y justo así, todos los insultos que habían lanzado en silencio cobraron viento y regresaron a casa. Me habían hecho sentar junto a la basura, en mi propio edificio. Habían elogiado a una hija por su boutique, mientras celebraban fiestas en la propiedad de la otra. Y de repente todos lo vieron, no porque yo gritara, ni porque los corrigiera, sino porque la verdad no necesita volumen, solo necesita luz. Lo que hicieron después no importó, porque lo irreversible ya había sucedido, el poder había cambiado de manos, y el silencio que antes me enterraba, ahora les pertenecía a ellos. No lloré en el estacionamiento. Simplemente me quedé en el asiento del conductor, manos apoyadas en el volante, mirando mi propio reflejo en el espejo retrovisor como si fuera de otra persona. La tarjeta con el nombre todavía estaba en mi bolso, aquella del baby shower. Tía, creo, la tinta corrida, el signo de interrogación burlón. Ese fue el punto de quiebre, pero no de forma ruidosa. No fue el grito ni la tormenta. Fue la comprensión silenciosa de que sin importar lo que diera, siempre me colocarían al margen, siempre tolerada, nunca celebrada, siempre la que ayuda, nunca el corazón. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Conduje de regreso en silencio, sin música, sin radio, solo el sonido de las llantas contra el asfalto y la respiración que había olvidado que sostenía. En el siguiente semáforo en rojo, eliminé el chat grupal familiar. No lo abandoné, lo borré. Desapareció, sin rastro, sin la tentación de releer viejos mensajes y fingir que formaba parte de algo en lo que nunca pertenecí realmente. Esa noche me senté en mi sofá, sin luces, solo el tenue resplandor de la ciudad a través de la ventana, y sostuve esa tarjeta con el nombre en mi mano como si fuera un pedazo de mi infancia que finalmente estaba lista para enterrar. Luego saqué del cajón inferior de mi escritorio el papel, el simbólico. Estaba doblado una vez, amarillento en los bordes, escrito con la caligrafía de mi abuela. Tú construirás algo que no podrán quitarte. Lo había escrito después de mi graduación universitaria. Lo había metido en un sobre con un billete de $20. Todos los demás habían regalado cosas como perfumes, joyas, cenas. Ella me dio esa frase. Y de alguna manera, fue el único regalo que perduró. Había guardado ese papel todos estos años. Me mudé con él 4 veces. Lo enmarqué una vez. Luego quité el marco cuando empecé a sentir que era ingenuo creer en ello. Pero ahora lo observaba como si fuera profecía. Dejé de esperar a que me notaran. Dejé de esperar invitaciones, llamadas telefónicas, explicaciones. En lugar de eso, me di permiso para construir lo que nunca verían venir. Esa semana le envié un correo a mi abogada. No por venganza, por claridad. Pregunté sobre licencias comerciales, adquisición de propiedades, estructuras fiscales. Usé el dinero que había ahorrado para algún día y lo convertí en este día, sin anuncios, sin publicaciones, solo papeleo y propósito. Mis fines de semana se convirtieron en sesiones de planificación, mis noches en revisión de planos. Me sentía emocionada de una manera que no había sentido en años, no por aprobación, sino por progreso. Visité edificios antiguos, hablé con proveedores, pregunté por permisos y plazos, hice cosas que la gente suele hacer con equipos, pero lo hice sola, y de alguna forma, eso lo hizo más sagrado. Cada comida silenciosa que comí a su lado, ahora la comía sola, orgullosa. Cada cumpleaños vacío que ellos saltaron, lo celebré con recibos y facturas que me decían que estaba construyendo algo permanente. Creían que era invisible,
pero la verdad era que simplemente me había vuelto lo suficientemente silenciosa para escucharme a mí misma. Y lo que escuché no fue rabia, fue claridad, un nuevo tipo de paz, no el tipo que viene de la reconciliación, sino el que florece cuando finalmente dejas de suplicar a la gente que vea tu valor. En algún punto de esos días tranquilos, dejé de mirar sus páginas. Ya no necesitaba ver los brunches filtrados, los festivos curados. Ya no eran espejos con los que medirme. Estaba construyendo una vida sin reflejos, solo cimientos. Una noche, encontré de nuevo la tarjeta con el nombre mientras limpiaba mi bolso. La sostuve una última vez. Luego, la coloqué dentro del papel doblado de mi abuela. 2 heridas apretadas juntas. Pero cuando las miré, no me sentí rota. Me sentí renacer. Y en ese silencio, algo nuevo comenzó. Siempre me habían dicho que la familia era para siempre, que la sangre perdona, que el amor se ve en las reuniones y en los mensajes de grupo. Pero finalmente entendí. A veces, la familia es el primer lugar donde comienza el borrado, y a veces, sobrevivir significa elegir tu propio apellido final, aunque nunca lo cambies en el papel. El local estaba a medio terminar. Yo había elegido las lámparas de araña. Las colgué en silencio. Cada viga, cada brochazo de pintura, mis decisiones, mis huellas, era hermoso y nadie de mi familia lo sabía, porque no fue para ellos, fue para la chica que se sentaba junto a la basura y sonreía, la chica que tragaba la vergüenza como azúcar y seguía apareciendo, la chica que finalmente aprendió que su ausencia sería más ruidosa que cualquier brindis que jamás le dedicaran. Nunca los confronté, nunca envié un mensaje, nunca me desahogué, porque mi poder nunca estuvo en la confrontación, siempre estuvo en irme, y ahora iba hacia un lugar al que nunca serían invitados. No por crueldad, sino por claridad. Hay un tipo de fortaleza que no alza la voz, simplemente se levanta de la mesa y construye una mejor. Yo estaba casi lista, casi. Solo un papel más por firmar, una luz más por instalar. Entonces, la próxima invitación sería en mis términos. Y cuando llegue, nadie la verá venir. Me presenté en la siguiente fiesta de cumpleaños como un fantasma. No por anhelo, solo por curiosidad. Era para la hija de mi hermano, un país de las maravillas en tonos pastel en el centro comunitario que alquilaron a última hora. Me quedé cerca del borde, sin anuncio, desapercibida. Nadie me saludó. Nadie me ofreció pastel. No llevé regalo. Llevé presencia, silenciosa, serena, ajena. El tipo de presencia que nunca supieron manejar. Ella recibió una tiara. Yo recibí una mirada de soslayo. Mi madre apenas asintió. Mi hermano ni levantó la mirada. Una prima susurró: «Pensé que te habías mudado». Y aún así, me quedé. Justo el tiempo suficiente para no sentir nada. Esa fue la paz. No fingir que pertenecía, sino saber que ya no tenía que hacerlo. Pasé junto a la mesa donde reían, la familia verdadera, como ellos la llamaban. Mi silla, como siempre, no estaba puesta. Así que me apoyé contra la pared, como un mueble, como la invitada extra a la que olvidaron desfavorecer. Observé a un niño soplar las velas. Observé a mi cuñada mover las manos como si gobernara el mundo. Observé a mi madre sonreír para una foto que nunca enmarcaría. No sabían que la verdadera celebración se estaba construyendo a una calle de distancia. Mi salón estaba casi completo. Las lámparas de araña colgaban, el jardín estaba podado, la cocina había pasado la inspección. Había contratado a cada persona con cuidado, desde la florista hasta la coordinadora, y todos me llamaban señora. Una incluso me llamó jefa. Pero esa fiesta, ese espacio con los globos de plástico y las decoraciones de tienda de $1, eso no era una reunión familiar, era una actuación, y yo ya no tenía papel en ella. Esa semana firmé el contrato final para la apertura. El salón estaría disponible para reservas en 30 días. En silencio.
con elegancia. No publiqué nada al respecto. No le conté a nadie. Mi silencio no era secreto. Era soberanía. Por la noche, caminaba sola por los pasillos vacíos. El olor a pintura nueva. El eco de mis tacones. La forma en que la luz de la luna se colaba por las vidrieras en la suite nupcial. Recordé que solían decir que era demasiado sensible, que debía dejar pasar las cosas, que debería agradecer siquiera haber sido incluida. Recordé esa tarjeta con mi nombre. Tía, creo, seguía doblada dentro de la carta de mi abuela, ahora en el cajón de mi oficina, el que guardaba escrituras, licencias, llaves. Antes, yo era un pensamiento de último momento. Ahora yo tenía las llaves, y nadie lo sabía. Tuve cuidado de no mostrármelo en el rostro, de no presumir, de no cambiar demasiado rápido. Todavía creían que vivía en el mismo apartamento, con el mismo trabajo aburrido, viviendo la misma vida. Todavía me ofrecían las sobras en las cenas familiares, los panecillos duros, el té tibio. Las aceptaba, sonreía, daba las gracias, no porque lo necesitara, sino porque pronto el cambio no requeriría confrontación. Sería obvio. Recibí la primera reserva un miércoles por la mañana. Una boda pequeña. 75 invitados. Habían buscado en línea, leído reseñas, visto las fotos por las que pagué una fortuna. Pidieron que la propietaria se reuniera con ellos en persona. Acepté. Llevaba azul marino y calma. Dijeron, estamos tan agradecidos de que creara esto, se siente como si alguien lo hubiera construido con amor. Asentí, porque lo había hecho, no con planos, sino con cicatrices. Conservé un objeto sobre mi nuevo escritorio, el papel, el que escribió mi abuela. No estaba enmarcado, solo colocado. Un recordatorio de que el legado no es sangre, es fe. Y ella creyó en mí antes de que nadie más notara que yo estaba en la habitación. Solían poner los ojos en blanco cuando ella me elogiaba. Decían que era demasiado callada, demasiado sencilla, demasiado suave. Ella decía que tenía algo que ellos aún no entendían. Y ahora yo también lo entendía. No era la perdida, era la constructora silenciosa. Empecé a recibir llamadas, proveedores pidiendo referencias, novias pidiendo visitas. Un fotógrafo dijo, este lugar se siente como la casa de una mujer que finalmente se perdonó a sí misma. Quise llorar, pero solo sonreí, porque el perdón nunca fue lo difícil. Lo difícil fue sobrevivir el tiempo suficiente para merecerlo. Y lo hice. Cada cumpleaños solitario, cada mirada de reojo en la mesa, cada vez que me dijeron, no te entrometas. Lo sobreviví todo. Y ahora, el espacio que construí susurra paz en cada rincón. Incluso los baños tienen flores. Incluso la cocina tiene luz. Incluso las sillas tienen telas elegidas para la comodidad, no para la apariencia. Porque sé lo que significa sentarse en un lugar donde no te quieren. Y nunca permitiré que otra mujer lo sienta. No en mi salón, no bajo mi nombre. La tarjeta con mi nombre se quedó en el cajón, pero el nombre pronto sería pronunciado en una sala donde menos lo esperaran. Y cuando llegue, no alzaré la voz, simplemente me pondré de pie y dejaré que el silencio lleve todo lo que he construido. A veces, la persona más peligrosa en la sala es la que no tiene nada que demostrar. Y yo me convertí en esa persona. Salieron las invitaciones para la reunión familiar, la que planeaba mi prima. Reservaron un salón. No sabían que era mío. Y cuando vi la reserva a nombre de ella, no dije nada. Solo confirmé la fecha y comencé a prepararme. No para arruinar, no para presumir, solo para estar allí, en silencio, con poder, exactamente donde creían que nunca pertenecería. El día que escuché mi nombre en ese salón, no fue por accidente, fue una florista, joven, nerviosa, sosteniendo un portapapeles, tratando de averiguar dónde iban los centros de mesa. Preguntó,
¿Está la propietaria aquí? Tenemos algunas preguntas. Le levanté la mano con discreción. Ella parpadeó confundida. ¿Usted es...? Sonreí. Solo una vez. Soy la propietaria. Ella se quedó mirando, con los ojos abiertos. Luego se rió como si acabara de ver un fantasma subirse a un trono. Porque no iba vestida para el poder. Iba vestida para la paz. Cardigan suave. Zapatos cómodos. Pelo recogido como siempre. Pero todo lo que me rodeaba era mío. Las mesas, los pisos, el silencio que envolvía las ventanas, la reserva en la que trabajaba, era para el evento de mi prima. La reunión familiar, la que nunca me figuró, donde mi nombre siempre se escribía mal o se olvidaba por completo. Pero ahora estaba en el libro de reservas, en silencio, permanentemente, como la anfitriona, no porque me invitaran, sino porque estaban alquilando de mí. Y no tenían idea. Una semana antes del evento, mi hermano me llamó, no para invitar, solo para presumir. Dijo, gran reunión familiar en camino, va a ser hermosa. No dije nada. Añadió, es en ese lugar nuevo y elegante, se ve caro. Alguien dijo que lo posee una mujer, suertuda ella. Aún así, no dije nada, porque la suerte no tenía nada que ver. Lo había construido con cada cicatriz. Él colgó, riendo. Me quedé sentada 10 segundos. Luego abrí mi correo, confirmé al servicio de catering, aprobé el plano de asientos. Habían pedido 20 sillas cerca de la cocina para la familia no inmediata. Las asigné, luego respiré y quité una, la mía, que se pregunten. Esa noche volví a leer la carta de mi abuela. El papel estaba suave ya, desgastado en los pliegues. Ella había escrito, tienes una fuerza que ellos nunca reconocerán, y ese es tu don. Tenía razón. Nunca me vieron llegar, porque nunca me vieron en absoluto. 2 días antes de la reunión, mi madre llamó. ¿Vas a venir?, preguntó, como si fuera un reto. Respondí, tal vez. Ella suspiró. Sería bueno verte. No lo hagas tema del pasado. Quise gritar, pero recordé, el silencio es más poderoso. Así que solo dije, nos vemos allí. Y colgué. La mañana del evento llegué temprano, no para preparar, solo para observar. El personal se movía como poesía. La iluminación era cálida. El jardín estaba en flor. Recorrí los pasillos y sentí que mi pulso se calmaba. Esto era mío. Cada baldosa, cada cerradura, cada murmullo de aprobación que flotaba. Entré al vestidor nupcial, ahora convertido en sala VIP. Abrí el cajón, toqué el papel y lo coloqué en el escritorio. Que esté ahí, que sea testigo de lo que está a punto de suceder. Ellos la criaron para ser elegida, yo me crié a mí misma para sobrevivir. Esa fue la frase que una vez escribí en un diario cuando me sentía un error. Ahora estaba impresa en cursiva sobre la entrada del salón. Ellos caminarían debajo, sin saber que era mío, sin saber que habían entrado en las manos que una vez soltaron. Al mediodía empezaron a llegar. Lazos en los vestidos, zapatos lustrados, sonrisas fingidas. Uno a uno entraron en el lugar que yo construí, diciendo cosas como, este lugar es precioso. ¿Quién lo habrá construido? Nunca podría permitirme algo así. La ironía sabía a azúcar. Elogiaron las lámparas de araña que elegí con lágrimas en los ojos. Se tomaron selfies junto a las flores que escogí con el corazón tembloroso. Brindaron en el salón que una vez contuvo mi soledad. Y no tenían idea. Hasta que llegó un momento, la coordinadora, una mujer querida que conocía mi historia pero nunca la contaba, se acercó a mi prima, portapapeles en mano. Le preguntó, ¿le gustaría agradecer a la propietaria del salón antes de comenzar? Mi prima miró alrededor. Oh, ¿viene él? La coordinadora hizo una pausa. Luego me miró a mí, solo una vez. Asentí apenas. Volvió la mirada y dijo, en voz baja, ella sí. Se giraron las cabezas. Mi madre levantó la mirada. Mi hermano se quedó congelado a media copa. Y yo me puse de pie. No saludé, no sonreí. Simplemente caminé hacia el frente. Y en ese instante, vieron.
la misma chica que habían empujado a la silla plegable junto a la basura. Ahora era dueña del techo sobre ellos. No hablaron, no de inmediato. Su silencio fue la disculpa que nunca supieron ofrecer. Y mientras me mantenía bajo las palabras que una vez escribí en la oscuridad, comprendí que el siguiente capítulo no sería venganza, sería reconocimiento, silencioso, final y mío. Sucedió justo cuando servían el postre. Fresas con crema, una bandeja delicada que pasaba de mano en mano, como una ofrenda de paz que nadie pretendía. Me quedé junto a la ventana, dejando que la luz solo me acariciara de lado. Alguien susurró. ¿Es ella? ¿La dueña? La ola fue lenta, pero se extendió. Mi tío fue ya el primero en hablar. Demasiado alto, demasiado seguro. Tú no puedes ser la que posee esto. No me inmuté. Él se rió, no de alegría, sino de miedo, porque no era broma. Mi hermano intervino, con los brazos cruzados, voz cortante. Siempre fuiste demasiado blanda, siempre en quiebra, siempre segunda. Di un paso adelante, no para discutir, para entregarle una carpeta, gruesa, sellada, etiquetada con su nombre. Dentro. Copia de la escritura. Mi nombre en tinta. La inscripción corporativa. La compra del terreno. Los recibos de las renovaciones. La transferencia bancaria. Cada cifra legal. Cada documento auténtico. El instante en que sus dedos rozaron el borde, su voz se quiebra. ¿Tú? Sí. Yo. Se dejó caer con fuerza en la silla. Mi madre tomó la carpeta después. Le temblaban las manos. No la abrió. Solo contempló el peso de lo que nunca imaginó que podría llevar. Hace años, se reían cuando pedía prestado dinero para un proyectito. Decían que debía dar gracias por tener un empleo. Se burlaban del tiempo que pasaba en las oficinas de planificación urbana, llamándolo un pasatiempo. Poner los ojos en blanco cuando trabajaba fines de semana, cuando faltaba cenas, cuando me perdía cumpleaños. Nunca preguntaron por qué. Y ahora estaban de pie dentro del porqué. En el centro de la sala había una mesa con un libro de firmas. Un relicario, pensaron. Un detalle tierno. Nadie notó la firma en la parte superior, hasta que lo señalé. Miren de nuevo, dije, una sola vez. Allí, en negro cuidadoso, estaba un nombre. La propietaria original del local, la mujer que me vendió el terreno, mi mentora, mi inversora silenciosa, y bajo su nombre, garabateado junto a la fecha, vendido a la única mujer en quien confío para honrar este espacio. Lo leyeron 2 veces, luego otra vez. La verdad era demasiado pesada para una sola lectura. El personal se alineó detrás de mí. La coordinadora sonrió y asintió suavemente. Trabajamos para ella. Eso rompió algo en el aire. No en voz alta, solo fue definitivo. No más conjeturas, no más negaciones. Caminé al frente de la sala. Me detuve junto al mismo cubo de basura donde me habían sentado en el último encuentro. Ahora estaba limpio, ubicado discretamente junto a la salida de emergencia. Me paré allí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque recordaba, porque a veces sanar significa volver al mismo borde donde intentaron borrarte y plantar tu bandera. Pensaron que yo era una invitada, yo era la propietaria. Las palabras no se gritaron, solo se dijeron, pero golpearon más fuerte que cualquier voz alzada. Mi tía llevaba su mano al collar como si pudiera protegerla de la verdad. Mi prima se sentó, parpadeando rápido, y mi madre se susurró algo a sí misma. Dejé que el silencio floreciera, porque ya no tenía nada más que probar. Las paredes a nuestro alrededor ya lo decían todo. Saqué un pequeño objeto de mi bolso, doblado, suave por el tiempo, la carta, las palabras de mi abuela. La coloqué sobre la mesa principal, bajo una cúpula de cristal. Ahora era una exhibición, un homenaje. Se inclinaron para leer. Línea por línea, sus rostros cambiaron, porque la mujer que intentaron empequeñecer había sido vista por la única anciana cuyo amor no necesitaba permiso. En el fondo, un niño preguntó, ¿por qué todos están tan callados?
Su madre no contestó, porque a veces el silencio es lo único honesto que queda. La mujer que una vez se sentó junto a la basura, ahora estaba al frente de la mesa, sin ira, sin orgullo, simplemente presente. No pudieron llamarlo suerte, no pudieron llamarlo caridad. Fue ganado, fue construido, y era indiscutible. Nadie aplaudió. Aún no. La verdad necesita tiempo para asentarse. Pero cuando giré para salir de la sala, sin arremeter, sin quedarme, una silla se deslizó hacia atrás, luego otra, y antes de darme cuenta estaban de pie, no en aplausos, sino en reconocimiento, silencioso, incómodo, tarde, pero real. Reconocí las reuniones a las que había asistido, invisible, a lo largo de los años. Relaté el peso de ser la organizada que cargó sus cargas sin que jamás me pidieran enseñarles lo que era la gratitud. Les di las gracias por lecciones involuntarias de resiliencia. No acusé, simplemente presenté, mi voz firme, mi presencia serena. Las miradas se endurecieron, los hombros se encogieron. Mi hermana vio su préstamo para la boutique dentro del paquete de contratos. Mi madre vislumbró una línea sobre patrocinar a su sobrina en eventos futuros. Pruebas silenciosas de que había sido invisible, pero ni ausente ni impotente. Terminé con una pregunta callada. ¿Son invitados en mi vida o invitados en mi salón? Su silencio no fue negación, fue la única verdad que pudieron enfrentar. Cuando la primera silla se arrastró hacia atrás, no fue protesta. Fue el comienzo de su proceso de aceptar el cambio, el reconocimiento de que la niña a la que ignoraron había creado en silencio el mundo al que entraban bajo su nombre, y no pudieron borrarlo. No alcé la voz. Me dirigí a la esquina donde la luz suave iluminaba la entrada del libro de invitados. Una cita enmarcada sobre mi cabeza en cursiva. Le aplaudieron. Pero cuando me levanté, guardaron silencio. Me detuve bajo ella. Dejé que las palabras resonaran. Habían aplaudido a una hermana a quien destacaban. Habían vitoreado todo lo que veían. Ahora miraban a su alrededor. El ramo en el podio era de una florista local a quien había mentorado. El arreglo terminado a su lado era de ella, agradeciéndome sin palabras. Me acerqué al micrófono, coloqué la pulsera, encerrada en cristal, junto a la carpeta. La luz capturó la plata, brilló bajo el suave zumbido del darse cuenta. Hablé una vez. Fui su plan de respaldo. Fui a quien nunca contaron. Hasta hoy. Mi voz se mantuvo calmada, precisa, compuesta. Miré sus rostros, familia aún inmersa en suave incredulidad. Continué. Hubo cumpleaños que financié, reparaciones que gestioné, proyectos que entregué, y para mí fue un honor hacerlo, hasta que me di cuenta de que tenía precio de invisibilidad. No se movieron, ni tosieron, ni se removieron. Solo sus ojos se posaron en mí. Inhalé una vez, luego pregunté, ¿quién es la invitada ahora? El silencio se alargó, suave, atronador. Una mujer se llevó las manos a la boca, mi hermana se encogió en su asiento, mi madre aspiró aire, como para hablar, pero las palabras se quedaron en la memoria, no en el vocabulario. No apresuré el momento, simplemente me mantuve de pie y dejé que el aire transportara la quietud que había construido. Las sombras se asentaron, partículas de polvo flotaron en la luz. El tiempo se detuvo. Entonces, un sonido, una silla se deslizó hacia atrás. El crujido resonó en el silencio. Otra y otra se pusieron de pie, no en aplausos, ni en palabras, sino en reconocimiento. Mi hermana se levantó despacio. Sus ojos se enrojecieron. Mi madre se puso de pie a continuación, más cerca. Sus rostros se suavizaron. La sala se llenó, no de ruido, sino de presencia. La pulsera de mi abuela presidía la mesa. La carpeta reposaba junto a ella, sin abrir, sin cuestionar. Un testimonio silencioso. Bajé del podio, recorrí las filas de personas.
Cada una pasó en silencio, sin respirar, solo observando. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Detrás de mí, la multitud finalmente exhaló, no con vítores, sino con algo más profundo, un desahogo, tal vez arrepentimiento, tal vez comprensión, tal vez duelo por lo que nunca vieron, y afuera, esperándome junto al coche, uno de mis primeros auxiliares de eventos me entregó un vaso de agua. Aquí, jefa. Mi silencio se había convertido en el suave aplauso que no aceptaba, mi presencia en algo ineludible. Y mientras caminaba hacia mi coche, dejé 3 cosas en la sala: la pulsera como monumento, la carpeta como ajuste de cuentas y mi nombre susurrado no en el chat familiar, sino en el libro de reservas, en la lista de personal y en la herencia. Me di cuenta de que este tipo de reconciliación no se parece nada a lo que muestran las películas. Se ve como cafés tranquilos en el salón del personal y como invitaciones olvidadas a reuniones que ya no se celebran en mi casa. Preguntaron por reembolsos, presupuestos, reservaciones futuras. Respondí con hojas de cálculo, no con sermones. Ahora vieron el negocio, no el mito. Supieron que soy generosa, pero lo suficiente para preservar mi dignidad. En casa, saqué la tarjeta con mi nombre y esa carta amarillenta de mi cajón. Las coloqué juntas en la repisa de mi chimenea. La tarjeta amarillenta por su propio borrado, la carta aún fuerte. Juntas se sentían completas. Las miré y sentí paz, porque algo terminó esa noche, pero algo más empezó. Mi hermana envió un mensaje final. Me gustaría hacer un evento de homenaje aquí, para tu abuela, como agradecimiento. Lo leí y respondí: programemos la dedicatoria. Compartiré el espacio con cariño, en los términos que yo defina. Ella escribió enseguida: gracias. Después de eso, todo se asentó. Las reuniones familiares raramente vuelven a hacerse en casa. Empezaron a celebrarse en mi salón, reservadas en silencio, 1 o 2 a la vez. Les veía llegar con sus platos en mano, aceptar a regañadientes el regalo de contribución y nunca los cobraba a menos que sobrepasaran el tiempo acordado. Escuché a mi madre decirle a la coordinadora: ¿se siente bien aquí? Y pensé: sí, se siente bien, porque lo hice bien. Una noche vi en la pared del salón del personal una impresión enmarcada, la cita de la entrada, durante el ensayo de una cena con servicio de guantes blancos. Se le ve tan tranquila, susurró una camarera, como si supiera cómo se sentiría este día. Le creí. Esa noche sostuve la cúpula de cristal que encierra la pulsera. Pasé un dedo por su borde. No brillaba como un trofeo, brillaba como un recuerdo, y la memoria siempre fue mi herencia. En la tranquila secuela, comprendí algo profundo. Me habían ofrecido un asiento junto a la basura otra vez, ahora en la forma de sus invitaciones. Elegí construir una mesa de la que pudieran reservar, bajo mi nombre, en mis términos. Su disculpa pudo haber llegado tarde, pero el lenguaje de la gratitud finalmente regresó. Y regresó a través de la estructura, no del sentimentalismo. Y cuando finalmente dormí, fue el tipo de sueño que no viene del agotamiento, sino de la paz ganada. Hay una soledad distinta después de la justicia, no estridente ni aguda, solo suave y silenciosa. La que te hace sorber el té más despacio, la que te hace doblar los suéteres con esmero extra, incluso cuando nadie mira. Tras la fiesta familiar, los mensajes se deslizaron. No más preguntas, no más ceremonias. Ellos sabían, y en ese saber volvieron a guardar silencio. Esta vez no por crueldad, sino por distancia, una respetuosa, como quienes han visto el diario ajeno por accidente y ya no saben dónde posar la mirada. Mi madre dejó de llamar. Envió tarjetas en su lugar, florales, siempre firmadas, con cariño. Mi hermana mandó una caja de productos de baño y una nota que decía: espero que descanses. Nada más. Y mi hermano no mandó nada. Solo vio las historias que compartí cuando el salón consiguió una gala corporativa importante.
Me gustaron algunas publicaciones. Esa fue su manera. Ya no esperaba más. El duelo seguía llegando, pero con otro disfraz. No por ellos, sino por la versión de mí que esperó tanto tiempo. La que aceptó sillas plegables y restos florales. La que creyó que ser la que ayuda significaría algún día ser vista. A veces me sentaba con ella, en el almacén trasero del salón, donde apilan las sillas y perduran los recuerdos. Tomaba té en silencio, miraba las carpetas alineadas en la pared y recordaba a esa chica, la invisible. Y luego sonreía, porque ella hizo que todo esto sucediera. Su silencio dio a luz este imperio. Su contención se convirtió en mi diseño. Una noche, después de una boda, encontré otra vez la pequeña tarjeta amarillenta. Estaba bajo los viejos recibos que nunca había tirado. La levanté. Mi pulgar recorrió las letras que una vez definieron mi valía. 4 letras que nadie usó aquella noche, pero que aún llevaban el aguijón. Y sin embargo, ahora podía mirarla con tranquilidad, porque ya no era esa persona. Ella era parte de mí, pero no todo. Coloqué la tarjeta en una pequeña caja de sombras, junto a una foto del salón iluminado al anochecer. Un archivo personal. Prueba del paso. Los eventos familiares se volvieron menos frecuentes. Y cuando ocurrían, no siempre me invitaban. A veces se reunían en otro lugar. A veces me enteraba por fotos etiquetadas o amigos en común. Al principio dolía, pero luego noté algo. La sonrisa que llevaba cuando no me invitaban no se parecía en nada a la sonrisa que había usado en aquellas mesas antes. Esta sonrisa no era una actuación, era paz, porque la presencia no es prueba de amor, y la distancia no siempre es castigo. A veces es protección. Mi madre llamó una tarde de primavera. Quería visitar, no para planear un evento, ni para celebrar nada, solo para verme. La dejé venir. Llevaba un suave chal lila y trajo una canasta de peras y bolsas de té. Se sentó en el salón del personal, observando con calma cómo cambiaba la luz a través de los ventanales. No pidió un recorrido, no dio consejos, simplemente miró a su alrededor. Luego susurró: «Tu abuela estaría orgullosa». Esa fue la única frase que compartimos ese día. Se fue poco después, y no lloré. Empecé a leer más. Diarios, memorias, libros tranquilos que no se venden rápido pero permanecen mucho tiempo. También comencé a escribir, solo pequeñas reflexiones. A veces sonaban como oraciones, otras veces como cartas a la chica que solía ser. Una frase se quedó conmigo. Yo no fui la olvidada, fui la que recordaba. Eso es en lo que me había convertido. No amargada, no desesperada, solo arraigada en la memoria y firme en mi propio nombre. El salón creció, un ala nueva, un espacio de jardín. La gente empezó a llamarnos el santuario. Decían que el aire se sentía más amable aquí. Yo no decía nada, pero sabía que era el silencio que había nutrido, la contención que había aprendido. El dolor me enseñó a crear un espacio que acogiera a las personas, sin exigirles nada, ni amor, ni atención. No hay una gran reunión en esta historia, ni un banquete festivo en el que todos lloren y se arrepientan. Esa no es la vida real. La vida real se ve como correos educados, como confirmaciones de asistencia a tiempo, como una madre que ahora firma sus tarjetas con respeto, y una hermana que envía descuentos estacionales para aceites de baño. No es grandioso, pero es suficiente, porque ahora tengo más que presencia. Tengo paz. La pulsera sigue descansando bajo la cúpula de cristal, pero ahora hay una nota junto a ella, escrita a máquina, impecable. Dice: dedicado a quienes alguna vez quedaron fuera de la lista de invitados. Y a veces, cuando los clientes pasan y se detienen a leerlo, los oigo susurrar: eso es poderoso. Nunca conocen la historia, ni la necesitan, porque la sanación no siempre necesita público. Y cuando me aparto de todo esto, lo veo con claridad. Creyeron que me enterraron bajo sobras y sillas plegables.
pero lo único que hicieron fue enseñarme a levantarme en silencio. Camino por el salón en las primeras horas de la mañana ahora, antes de las reservas, antes del ruido, cuando el sol acaba de empezar a susurrar a través de los ventanales altos y la madera conserva el silencio de los pasos de ayer. Es mi momento favorito, sin teléfonos, sin saludos, solo el eco de una vida que construí, cuando nadie creía que tuviera una para construir. Este lugar no solo alberga celebraciones, me lleva a mí, a la mujer en que me convertí, no por aplausos o afirmaciones, sino por el silencio, la paciencia y el doloroso arte de esperar. Hubo un momento, hace unas semanas, cuando me encontré de pie junto a la misma mesa donde una vez me hicieron sentar junto a la basura. La mesa había sido reinaugurada. Linos blancos, platos con bordes dorados, tulipanes. Pero lo recordé, no con dolor, sino con claridad. Ese día yo era desechable para ellos, pero también era lo suficientemente invisible como para ver todo, y tal vez ese fue el regalo. Porque cuando la gente olvida que la estás mirando, revela su jerarquía. Y cuando se olvidan de incluirte, te muestran dónde están las salidas de emergencia. Ya no busco sus nombres cuando siento alegría. Ya no ansío su aprobación cuando llama a un nuevo cliente o cuando las reservas llegan más rápido de lo que puedo contar. Solía imaginar que sanar significaría reunión. Ahora sé que significa liberación. Soltar sin necesidad de explicación. Elegir la paz sobre la prueba. Mis mañanas son lentas. Té con miel. Un paseo por el jardín. Una breve nota en mi diario. A veces escribo a la chica que se sentó en aquella fiesta, humillada. Le digo que nunca estuvo equivocada por querer ser elegida. Solo tuvo que aprender que ser elegida por otros no significa nada si primero no te has elegido a ti misma. Le digo, no los perdiste, te encontraste. Hay una foto en mi oficina ahora, no de mi familia, sino del salón, iluminado de noche. El patio brillando, invitados bailando a lo lejos. Ese es mi legado, no la línea de sangre que me abandonó cuando fui demasiado callada, demasiado sencilla, demasiado generosa, sino el santuario que construí para otros que sintieron ese mismo dolor silencioso. Ahora vienen aquí, novias que fueron ignoradas, madres que fueron silenciadas, hijos que fueron descartados. Los veo, porque yo fui ellas. Una mujer entró recientemente, buscando un lugar para su segunda boda. Susurró que quería algo seguro, no llamativo. Asentí. Le ofrecí té. Ella miró despacio, luego sonrió. Se siente como si alguien aquí supiera lo que significa ser olvidada, dijo. Solo le devolví la sonrisa, porque ese fue el mayor cumplido que pude recibir. Este lugar no solo recibe personas, las sana. Sigo recibiendo invitaciones de vez en cuando, de mi hermana, de primos, de aquellos que antes pasaban junto a mí como si fuera ruido de fondo. A veces voy, a veces no. Cuando voy, no llevo regalos, solo presencia. Cuando no voy, no siento culpa, porque la ausencia no es amargura. A veces es la forma más suave de respeto propio. Hay un hombre que veo ocasionalmente ahora. Nada dramático, nada apresurado. Solo conversaciones, risas lentas y esa sensación de tranquilidad que nunca tuve cuando trataba de hacerme ver. Una vez dijo, «Llevas el silencio como si fuera una armadura». Le dije, «No, es más bien un recuerdo al que respeto, porque el silencio me enseñó lo que gritar nunca podría. Me enseñó quién era cuando nadie aplaudía, y eso era la versión más honesta de mí. La pulsera permanece en su vitrina, no porque la necesite, sino porque alguien más podría. Algún día otra chica cruzará estas puertas. Tendrá esa misma mirada que yo tuve una vez, hombros encogidos, voz demasiado baja, bondad confundida con debilidad. Verá la vitrina y sabrá, no está sola. Algunas personas esperan una disculpa. Yo esperé demasiado por esa. Ahora no espero nada, porque ya no persigo un cierre,
Yo soy el cierre. Mi vida, mi paz, este lugar, son el final de un capítulo que antes guardaba mi nombre en silencio. Ahora lo digo libremente. Ahora significa algo. Si alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para encontrar tu propia paz, sabe esto. No estás sola. Comparte tu historia abajo. Si esta historia te encontró en un momento en que te sentías invisible, ignorada o suavemente borrada, sabe esto. Nunca estuviste equivocada por importar más de lo que ellos lo hicieron. Nunca fuiste débil por querer pertenecer. Y nunca fuiste menos, solo porque te trataron como un segundo plano. A veces, la familia es donde empieza la herida, pero no tiene que ser donde termina la sanación. Hay personas que construyen imperios con lo que otros desecharon. Mujeres que celebran bodas en los mismos salones donde una vez fueron invitadas. Madres que se crían solas, mucho antes de criar a sus hijos. Hijas que se sientan junto a la basura y se marchan con las llaves. Ese es el poder silencioso que llevamos. Por eso estas historias importan, no por venganza, sino por recuerdo, porque cada vez que alguien como tú mira, alguien a quien le dijeron que sonriera en silencio, que diera sin recibir gracias, que se quedara mientras era pasada por alto, cada vez que miras, recuerdas algo poderoso. No estás sola y no has terminado. Este canal no trata de drama, trata de dignidad. Trata de quienes nunca obtuvieron el protagonismo, pero sostuvieron el espectáculo de todos modos. Si te ves reflejada en estas historias, suscríbete, no porque necesitemos el número, sino porque alguien más, hojeando en silencio en su coche, en su hora de almuerzo u ocultándose en su habitación, necesita ver reflejada tu fuerza. Hay más por venir, más justicia susurrada con piano suave, más finales donde los aplausos finalmente encuentren a la persona correcta, más comienzos nacidos de una sola cosa simbólica que alguien casi tiró, como una pulsera, como una escritura, como tú. Gracias por estar aquí, por sobrevivir a la fiesta, por mantener la amabilidad, por sentarte junto a la basura y levantarte como una tormenta. Tu historia no ha terminado, y cuando la siguiente empiece, estaremos aquí, sosteniendo el espacio para el silencio que te construyó.